Hola, mi nombre es Benizarela Vargas Sepúlveda. Y Liliana Marcela Aparicio Mantilla y somos estudiantes de Administración de Empresas de la Universidad de Pamplona. El home office hace referencia al trabajo en casa, es decir, buscar un lugar dentro de la casa, adaptarlo como una oficina. Hay una pequeña diferencia entre el home office y el teletrabajo, ya que, como dije anteriormente, el home office es trabajar en casa, el teletrabajo es trabajo a distancia, es decir, se puede trabajar desde una cafetería o un restaurante o también desde la casa. Estos métodos de trabajo tienen una ventaja para las empresas y los colaboradores. Por ejemplo, tienen más tiempo ya que no necesitan transportarse hacia un sitio de trabajo. Además, cuentan con una mejor calidad de vida económica y sentimental, es decir, pueden pasar más tiempo con su familia. En la actualidad muchas empresas utilizan estos métodos. Debido a la pandemia les tocó adaptarse al teletrabajo o el home office. A continuación haremos unas entrevistas a ciertas personas para mirar cómo se han adaptado a esta situación. Hola, nos encontramos con Carlos Osorio, un empresario. Entonces él nos va a comentar acerca de su trabajo. ¿Cuáles son sus actividades económicas? Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, mis actividades económicas iniciamos hace aproximadamente 12 años con una empresa en telecomunicaciones. Vendemos internet y televisión. Esa empresa se fundó en el municipio de Río de Oro y ahora estamos en gran parte del Cesar y en norte de Santander. Y también pues tenemos ahorita actividades alternas que son, hago eventos masivos, conciertos a nivel nacional en Valledupar, Barranquilla, Cúcuta, Bucaramanga, y pues también estamos manejando el tema ahorita de licores a nivel nacional también. Esos son los emprendimientos que hemos tenido en estos 10, 12 años. Listo. ¿Cómo inició en el tema de los conciertos? En los conciertos, bueno, pues yo me gradué en el municipio de Pamplona, en la Universidad de Pamplona, Ingeniero de Sistemas, y decidimos con un par de amigos estudiantes hacer un concierto con Silvestre Dangond en el año 2003. Ese fue el primer concierto, lo hicimos pues para buscar unos pesos y como de forma de recreación y porque pues sentíamos que teníamos muchos amigos y así iniciamos en ese año. En el 2003 aproximadamente hicimos el primer concierto en Pamplona. De ahí se empezó a desprender pues varias cosas, empezamos a conocer gente en el medio, pues Silvestre vino creciendo y nos dio la posibilidad de hacer conciertos en varios lados con él y también hemos manejado otros artistas por lo mismo, porque empezamos a conocer gente en el medio, los amigos con los que iniciamos pues ellos se dedicaban a sus carreras y yo pues terminé la carrera pero seguí en el medio de los espectáculos. Okay. ¿Se imaginó alguna vez que existiera una pandemia? Si lo hizo, ¿pensó alguna alternativa para su trabajo y para su vida laboral? En lo absoluto, jamás, pues inclusive este año teníamos programado 3 conciertos bastante importantes en la ciudad de Cúcuta, que eran a Gabriel, teníamos a Cristian Nodal y teníamos un conciertazo con varios artistas populares y pues no, en lo absoluto lo imaginamos porque si no, pues no lo habíamos programado para el 2020, pues esta serie de conciertos tan grandes. Nunca pensamos, pues de mi parte nunca pensé tener una pandemia o vivir una pandemia. En ninguna de mis actividades económicas lo tuve previsto y la verdad la afectación fue bastante compleja. ¿Cuáles fueron sus pensamientos cuando se enteró que el COVID-19 llegó a Colombia? ¿Cuáles fueron sus qué? Que se te cortó un poco. Sus pensamientos. La verdad pensé que simplemente era un tema de un mes. Al principio me lo dijeron ese 19 de marzo del 2020, me dijeron, no, vamos a hacer una prueba de confinamiento obligatorio el fin de semana. Pensé que iba a quedar ahí, pero pues mira, ya vamos prácticamente 9 meses. En ese momento solamente realmente pensé que hasta iba a quedar, no hice ninguna cancelación ni reprogramación en ese momento de conciertos o de resto de cosas que teníamos previstas. Y pues a medida que fue pasando el tiempo, pues se fue dando cuenta uno la gravedad de la situación que está enfrentando el país. ¿Cómo le ha afectado la pandemia en su vida laboral y en su vida personal? Bueno, en la vida laboral totalmente.
En estos momentos, pues te repito, tenemos 3 conciertos que nos tocó pues aplazarlos ahorita y son la hora y no sabemos todavía qué fecha porque pues no hay nada claro. Se habla de una vacuna pues que ya está prácticamente eh, eh, ya aprobada para hacerse o para darse aquí en Colombia, pero no han dado fechas, no ha pasado a la otra parte. Entonces, esa parte económica está supremamente afectada. Fueron 4 meses que se paró realmente toda la actividad, ¿sí? Fueron 4 meses que se paró toda actividad. Me refiero a las otras actividades que tengo. Y en la parte de telecomunicaciones, pues nosotros tuvimos un alza en la parte de ingreso de usuarios, ¿sí? Nosotros ahorita alrededor estamos trabajando con 10.000 usuarios entre el Cesar y Norte de Santander, pero lo mismo, empezamos a tener dificultades para entregar canales de internet porque empezó a colapsar estos canales a nivel mundial. Entonces la afectación laboral fue en todos los aspectos, en todas las actividades que yo manejo fue una afectación fuerte, económica también. Y en la personal, pues uno siempre, después de estar tan activo, después de estar trabajando constantemente en una cosa, en la otra, quedar parado 2, 3, 4 y ahorita pues 6 meses prácticamente parado, pues le afecta emocionalmente a uno después de estar acostumbrado a un ritmo de vida. Creo que en estos dos aspectos se afectó realmente el ser humano, en mi caso. Implementado la modalidad de los conciertos virtuales. Sí, yo lo implementé, hice un concierto el 1 de agosto, hice un concierto virtual con Poncho Zuleta y Beto Zabaleta, pero pues realmente la modalidad no fue, pues se experimentó, pero no es, pues económicamente no es viable para uno como empresario. El artista pues sí tiene su pago, pero uno como empresario pues no ve la devolución de los ingresos o de las inversiones que hace uno, no se ve otra vez pues reflejado en la devolución de ese ingreso porque pues la gente no tiene consumo, la gente ya ve a los artistas una vez y pues volverlos a ver otra vez virtualmente pues es bueno, como que no tiene gracia. Entonces la verdad para mí esa modalidad no fue exitosa en mi caso, también te repito, porque pues hay personas que le ha ido bien, me han comentado, pero pues en mi caso no fue exitosa esa modalidad que hice el 1 de agosto. ¿Cómo ha sido la organización de los conciertos? ¿Cómo qué? ¿Ha sido la organización de los conciertos? Bueno, antes pues, de manera presencial los conciertos se hace con una serie de protocolos normales que exige cada ciudad dependiendo de donde esté. Sí, hay unos formatos a nivel general que a nivel nacional que los tiene todos, que son el pago de Saico, el pago de Asimpro, una logística, una producción, sí, pero cada municipio o cada ciudad pues tiene cositas diferentes, como por ejemplo las leyes secas, o por ejemplo que parrilleros, que no tenga parrillero en moto que sea hombre. Entonces eso afecta a veces, ¿en qué sentido? En la logística de los conciertos. Entonces, dependiendo la ciudad, es la organización. En Cúcuta, que es donde más hago conciertos, la modalidad pues que es alquilar el sitio, tener una logística certificada, tener una producción certificada, sacar unos permisos y sacar todos los temas de ambulancia, grupos de socorro, todo este cuento, pues eso abarca el tema logístico, ¿sí? Y obviamente uno tiene que contratar pues una tiquetera que es la que maneja el tema de la boletería. Anteriormente, hace unos 3 años, la boletería la manejaba uno mismo, pero pues debido a que hay empresarios que han incumplido con la presentación de los artistas, entonces ahora la superintendencia nos exige tener una tiquetera, las más conocidas son Tu Boleta, Ticket Shop. Entonces uno los contrata a ellos y ellos manejan la boletería para darle más tranquilidad al cliente o a la persona que va a ir al concierto.
Y en la modalidad virtual, ¿cómo ha sido la organización? En la modalidad virtual, bueno, esto fue una experiencia, pues, la verdad, pues, que me agarró por sorpresa, pero pues la intentamos hacer y fue totalmente diferente. ¿En qué sentido? Bueno, los artistas cobran un poco menos, ¿sí? La producción toca llevársela a donde están los artistas. En este caso fue en Valledupar. Lógicamente, pues la logística es mucho más pequeña que un concierto virtual, que un concierto presencial, perdón. Entonces la logística pues se reduce muchísimo. La producción sí es un poco más costosa porque pues a pesar de que no va a ser el sonido para muchas personas, tiene que uno tener un buen internet, tiene que tener una buena producción de cámaras. Los artistas pues tienen que llevar unos protocolos de bioseguridad por el tema de la pandemia y aproximadamente pues uno tiene alrededor de 30 personas alrededor del tema del concierto virtual, entonces también evitar el contagio del COVID, entonces los permisos prácticamente pues se sacan de bioseguridad, porque pues ya no se saca el permiso de ambulancia ni nada de este cuento, ¿sí? Pero sí se sacan los permisos de bioseguridad, que es que uno va a tener tantas personas solamente, que se van a manejar los espacios, y no, ahí el éxito del tema es tener un buen internet y tener una buena producción de camarógrafos. Es el éxito del tema. Los impuestos, pues se paga a Saico igual normal, se le paga a Simpro también se le paga al Ministerio de Cultura, todos los impuestos los tiene normal. En la diferencia de ambos, pues es la producción y la organización de logística, es en lo que varía. ¿El tipo de contratos ha cambiado por la modalidad de virtual a presencial? Sí, claro. El contrato con el artista ya no se hace de la misma manera porque pues aquí tiene uno que tener unas cláusulas especiales que son si hay una ley seca o va a haber el tema, lo complejo ahorita del COVID, ¿qué es? Que las administraciones municipales, pues ellos toman, cada semana van sacando decretos diferentes. Esta semana podemos estar normal, que puede uno transportar de aquí a allá, pero pues al otro día sacan otro decreto diciendo lo contrario, ¿sí? Por lo complejo que es el tema de la pandemia. Entonces las cláusulas de los contratos pues tienen que ser un poco más estrictas porque pues uno gira un anticipo como empresario, hace ya una programación, tiene una boletería vendida, la gente pues confía en uno comprando de la boleta y pues el tema es que si hay algún cambio pues toca reprogramar nuevamente. Entonces, lógicamente que los contratos cambian en esa forma, porque de fondo el contrato sigue siendo igual, los anticipos, el valor que uno pacte con el artista o con la producción, todo es igual. Continuando con los eventos virtuales, ¿ha pensado seguir con esta modalidad? No, no porque pues la verdad esa modalidad es una modalidad que para mí no es exitosa para un empresario. De pronto para un artista es bueno hacerlo porque se da a conocer a nivel internacional, nacional, no tiene límites de donde una persona lo va a ver. Pero pues para un empresario es complicado por la serie de inversiones que tiene que hacer y el regreso de esas inversiones pues no es lo que debe devolverse. Sí, siempre van a haber el tema de riesgos como los cambios de decretos o los cambios de situaciones de cada ciudad. Y también pues el tema del COVID, de pronto los artistas se contagia, pues como esto uno puede estar bien hoy y mañana no se sabe. Entonces todo ese tipo de riesgos no se pueden minimizar de ninguna manera, entonces yo decidí no volver a hacer conciertos virtuales. Yo hice que días, en 24 de octubre, realicé un concierto que se llamaba Concierto Palcos Aéreos. Lo hicimos con un artista de música popular, Jesse Uribe, y pues fue un concierto exitoso, fue un concierto para 600 personas, pero eran solamente palcos. Estos palcos estaban diseñados para 8 personas
y era un palco que uno parqueaba el carro debajo del palco y arriba quedaban las 8 personas, pero era tu círculo de confianza. Cada palco costaba de baño, costaba de mesero, no tenía absolutamente que tener contacto con nadie. En la entrada estaban todos los protocolos de bioseguridad, toma de temperatura, registro, había cápsula de desinfección, desinfección de vehículo, pero pues tomamos la decisión de dejar hasta ahí, aunque fue un concierto piloto en Cúcuta exitoso, no, decidimos no volverlo a hacer por los cambios que ha tenido la pandemia, ¿sí? Entonces no sabemos qué pico llegue, digamos, en diciembre, entonces por eso dejamos el tema hasta ahí. Y el tema virtual totalmente descartado. Se hizo una vez, yo hice una vez un concierto virtual, pero no creo volverlo a hacer por lo que te manifesté. ¿Ha pensado que la pandemia se prolongue y pueda seguir la actividad económica parada? Sí, total, eso ya está en la mesa. Nosotros hicimos una asociación de empresarios a nivel nacional. Contamos con 55 empresarios en esta asociación. Son los empresarios más representativos del país. Y pues hasta el momento lo que estamos es esperando qué pasa con la pandemia, qué va a pasar ahorita con la vacuna, cómo se va a ver reflejado a nivel nacional el tema de reactivación del mundo del espectáculo, de la industria del espectáculo. Entonces, estamos prácticamente, cada empresario está como replanteando su actividad. Como te dije iniciando la entrevista, yo prácticamente estoy ahorita dedicado a otras actividades económicas porque sentimos, no solamente yo, sino la asociación, que esto se demora todavía mucho para nosotros, para este gremio, para el gremio para la industria del espectáculo. ¿Ha considerado que las personas les gusten más los conciertos virtuales que presenciales y que a futuro ya no se realicen estos eventos? No, en lo absoluto. La verdad, eso sí, no creo que pase porque pues la gente y lo que pues lo que uno ha notado en este tiempo de los conciertos virtuales es que no han sido un éxito total. De pronto funciona una vez a un artista, pero ya a la segunda, pues obviamente no va a funcionar porque ya lo vieron, ¿sí? Y pues el contacto que le gusta tener a la gente, como es vestirse, ponerse chévere, ir hasta el sitio, gozar un artista en vivo, es una experiencia que pues no se tiene eh, en un concierto virtual, ¿sí? Es totalmente diferente, entonces yo siento que el concierto virtual es una alternativa que, se, que tienen los artistas ahora para tener ese contacto con sus fans o con su seguidor, pero en el momento que empiezan los conciertos presenciales, la industria virtual va a desaparecer, los conciertos virtuales van a desaparecer. ¿Ha comparado cómo se han realizado conciertos en otros países con respecto a Colombia post pandemia? ¿Cómo ha sido la organización? ¿Existe alguna diferencia? Claro, no, en nosotros tomamos una iniciativa que se tuvo en el Reino Unido de los palcos aéreos. Por eso fue que pues hicimos el concierto del 24 de octubre en Cúcuta de palcos aéreos porque se tomó esa idea del Reino Unido. Te cuento que fue exitosa acá también, pero pues el tema de la pandemia como otra vez cambió, entonces empezaron otra vez los toques de queda, las leyes secas, entonces por eso se paró. Pero para mí eso es una alternativa supremamente segura para el asistente y pues es una alternativa que se puede utilizar para poder seguir haciendo los espectáculos presenciales. Con respecto a los conciertos presenciales y los conciertos virtuales, pues como el que ya realizó, ¿cuál ha sido la selección de personal? O sea, ¿cuántas personas necesitan para ambos tipos de modalidades? Para que el concierto sea exitoso, me preguntas. Sí, o sea, Asistente. ¿cuántas personas necesita para un concierto presencial y cuántas necesita para un concierto virtual? ¿Cuántos asistentes se necesitan? Bueno, para un Sí. concierto virtual, alrededor de 3.500 a 4.000 personas. Eso depende muchísimo de los costos de los artistas, ¿sí?
Cuando haces con un artista solamente, pues los costos bajan, entonces necesitan menos personas. Igual en lo presencial como en lo virtual, es tal cual igual. Igual. Y lo que pasa es que pues uno en lo virtual se ahorra o no se invierte tanto en logística, no se invierte tanto pues en la producción del cuento de que debemos tener que ambulancia, los grupos de socorro, sí, por lo masivo que es el evento, el presencial. En cambio, ahí se ahorra uno esa parte en lo virtual, pero en ambos depende el costo que tenga cada concierto, ¿sí? Uno más o menos es un promedio y eso lo pasa uno a boletería o a asistentes. Entonces ahí de ahí es donde desprende, de pronto en un concierto necesitan 500 personas, pero no para llegar al punto de equilibrio, en el otro se necesitan 2000. Eso es dependiendo de los costos de los artistas o del artista que con el que esté haciendo el concierto. En la logística de organizar un evento virtual y presencial, ¿cuántas personas necesita para poder realizar el evento? O sea, las personas encargadas de las luces, del sonido. En logística, ok, perfecto. No, pues imagínate, la logística de un concierto presencial es una aproximada de 150 a 200 personas. En un concierto virtual uno trabaja con 10, 12 personas nada más. ¿Ha considerado que las personas ya no van, entre comillas, a asistir tantos a conciertos después que pase la pandemia porque ya tienen la costumbre de como el aislamiento social, o sea, ya no estar tan juntos como estaba uno antes en los conciertos? Bueno, sí, eso también lo hemos nosotros analizado en la asociación, pero pues esto va en lo seguro que te sientas en el concierto, ¿sí? Por eso es que en estos momentos no se sabe cuándo iría a iniciar los conciertos presenciales, por todo este tipo de razones que voy a estar manifestando. ¿Qué pasa? El asistente, si tiene la vacuna, si sabe que la vacuna es exitosa o si sabe que va a estar pues en un lugar seguro, pues indudablemente el artista es uno de sus preferidos, va a ir. Pero pues si el tema de la vacuna pues sigue la confusión que tiene mucha gente de que la vacuna no puede ser viable, cosa a la otra, pues la gente no se va a sentir segura y no va a ir. Por eso nosotros hasta el momento no hemos hecho reprogramación como tal de fechas exactas de los eventos que hay represados, porque no sabemos qué va a pasar con la vacuna, que es a lo que todos en esta industria estamos esperando qué pasa con ello. ¿Cómo han sido los contratos con los artistas a diferencia del concierto virtual? O sea, ¿le tienen un tiempo estipulado, tiene que cantar tantas canciones? ¿O cuál es la diferencia entre la modalidad virtual y la modalidad presencial con respecto al tipo de canciones que va a cantar y el tiempo? No, pues ahí la diferencia solamente es que la producción pues toca llevarla hasta donde está el artista, ¿sí? Y lo del modo presencial, pues el artista venía a la ciudad que uno elegía para hacer el concierto. Esa es la diferencia como tal, el contrato sigue siendo el mismo, hora y 40, un ejemplo en los artistas nacionales. El horario pues obviamente varía totalmente en presencial que en virtual por el tema de los toques de queda que hablamos. Entonces ellos no pueden transportarse en la ciudad a altas horas de la noche, entonces tiene que ser antes de medianoche los artistas que dirigirse al sitio donde uno va a hacer el concierto virtual, ¿sí? En el modo presencial pues no lo es, porque pues uno tiene permiso aproximadamente hasta las 4, 5 de la mañana del otro día, entonces pues uno se puede extender y cita a los artistas a cierta hora. El tiempo estimado de cada artista siempre pues es prácticamente el mismo en ambas modalidades. Y el contrato, como te digo, pues es igual, simplemente es que pues uno le lleva al sitio donde ellos viven la producción y en presencial pues ellos vienen hasta donde la ciudad donde uno eligió hacer el concierto. La diferencia, el resto todo es normal. Listo, entonces muchas gracias, Carlos Osorio, por la entrevista. Muchas gracias a usted, que esté muy bien, un gusto. Bueno, hola, nos encontramos con Daniela Sepúlveda, una auxiliar de vuelo, que nos contará un poco sobre su trabajo. Bueno,
Mi nombre es Daniela Sepúlveda, como ya les dijo Sarela, entonces soy auxiliar de vuelo, trabajo para una compañía colombiana desde hace 5 años. En estos momentos me encuentro laborando. A continuación, le haremos unas preguntas. ¿Se imaginó alguna vez que existiera una pandemia? Si lo hizo, ¿pensó alguna alternativa para su trabajo y su vida personal? No, no. Yo creo que todos, pues, la gran mayoría de personas, eh, vivimos de nuestro trabajo y en mi sector, pues son muy pocas las opciones por el tema del tiempo. Entonces no tenía una opción B, no tenía como un plan B y me vi directamente afectada económicamente y laboralmente. Bueno, ¿cuáles fueron sus pensamientos cuando se enteró que el COVID-19 llegó a Colombia? Fueron pensamientos positivos, la verdad. No pensé que nos fuera como a tocar, porque todo era como en Asia, en Europa y así. Pero ya cuando empecé a ver que venía y más que estoy tan cerca del sector pues aeronáutico y todo eso, entonces se vio afectado principalmente ese. Entonces empezaron los controles en los aeropuertos y todo, pero no me imaginé pues como que fuera tan grave. Ya cuando nos mandaron para la casa dije, no, esto sí es grave, es una pandemia, todo, pero fue muy tranquilo, fue simplemente como estar en la casa, tenía mis ahorros, tenía digamos que otra entrada pues no muy grande, pero algo con lo que podía vivir y simplemente pues lo tomé con mucha calma y mucha tranquilidad, más bien pensando en la salud y el bienestar de mi familia. ¿Cómo le ha afectado la pandemia en su vida laboral y en su vida personal? Bueno, en mi vida personal no me afectó mucho, fue más que todo cambios de hábitos, porque entonces antes tenía una vida social muy activa, o iba al gimnasio, o cosas así, ya no, ya me tocó cambiar mis hábitos, quedarme en la casa, ser un poco más sedentaria, por así decirlo, mirar en qué invertir el tiempo. Entonces mi vida familiar o personal no se vio afectada. Pienso que antes se fortaleció mucho más por el tema de la pandemia. Y en el tema laboral, pues lo vi también como un descanso. Mi trabajo es bastante pesado, entonces durante estos 5 meses logré descansar, estar con mi hija, con mi esposo, con mi mamá. Entonces, traté como de más bien aprovechar ese tiempo en vez de verlo por el lado negativo. ¿Sentía que sí podía adaptarse a esta nueva modalidad? O sea, hacer todo virtual. Sí. Bueno, la verdad no es que me haya tocado mucho a mí directamente, pero con mi hija sí me tocó el, el tema del colegio por el celular, por el computador, sí fue como pesado. Me tocó realizar uno que otro curso pues virtualmente, pero yo soy una persona que soy como fácil adaptarme al cambio, entonces no me dio como tan difícil. Y ya cuando regresé a mis labores, que era como un poquito más de bioseguridad, cuidados y esto, tampoco me dio muy difícil, pues todo ha sido como muy normal. ¿Qué cosas positivas cree usted que le aportó para su vida esta situación? Muchísimas. Uno crece como persona, se da cuenta de pronto qué tan necesario es tener buenas relaciones personales, estar bien con tu mamá, con tu familia, con algunos amigos. Em, Se da uno cuenta realmente lo que es importante. Pues digamos que el trabajo y el empleo son cosas muy importantes, pero eso se pasa a un segundo plano cuando está en juego la familia y la salud y el bienestar de todos. Entonces, pienso que como personas todos debimos haber crecido muchísimo. ¿Ha sentido soledad en su ámbito laboral al no compartir con sus compañeros? Como decía que su trabajo era auxiliar de vuelo, entonces ha sentido como esa falta de los compañeros. No, no, digamos que, pues como te dije, soy una persona como muy, muy adaptable al cambio. Entonces, si estoy acompañada bien, si estoy sola también, pues no es que me haga como mucha falta estar rodeada de muchas personas.
y sobre todo de mis compañeros. Ya cuando entré a laboral, a trabajar, antes nos rotaban el personal todos los días, y ahora solamente volamos, yo vuelo con otros 3 compañeros y son los mismos durante muchos meses. Entonces, me siento bien trabajando así con ellos, o si nos cambian o todo, me siento normal. ¿Cómo llevas las actividades entre el trabajo y la vida privada? Bien, siempre hay que tener una diferencia entre esas dos cosas, no traerse el trabajo para la casa. Bueno, en mi caso trato de no estresarme con el trabajo para la casa y viceversa. Yo no puedo llevar mis problemas personales a mi trabajo. A veces es inevitable, pues, porque somos seres humanos, pero la mayoría de las veces suelo realizar esa brecha y hacer ese corte entre la vida laboral y la vida personal. ¿Has aprendido alguna habilidad en los últimos meses, como el manejo de herramientas tecnológicas o has tenido un nuevo hábito? Sí. Em, Realicé un curso para sacar una licencia que me permitirá enseñar a futuros jóvenes pues esta profesión, en la cual me enseñaron sobre Excel, Zoom, otro tipo de plataformas virtuales, y debo brindar clase a esas personas. Bueno, sacar unas horas y realizar diapositivas, bueno, cosas que nunca había hecho, de las cuales me estoy como enamorando bastante. Y sí, aprendí, de pronto cogí el hábito más de la lectura. Estoy como un poco más pendiente de mi hija y de las cosas de ella. Antes de pronto no tenía tanto tiempo. Ya logro como tener ese equilibrio entre mi vida laboral y estar muy pendiente de las actividades de mi hija. Bueno, como dices que tienes una hija, ¿cómo fue el ambiente familiar entre tu hija y tú, ya que como decías que por el trabajo no tenías tanto tiempo para ella? Fue positivo durante estos 5 meses. Nos unimos mucho como entre mamá e hija, eh, ya que me tocaba enseñarle mucho, me tocaba ayudarle mucho con las tareas, enseñarle muchas cosas, eh, estar ahí pendiente de los trabajos, de las clases, todo eso. Entonces, como que entregarle todo ese tiempo que tenía disponible a ella fue muy positivo para nuestra relación. Con respecto a tu trabajo, cuando empezaron a laborar, ¿cómo fue la selección del personal? Fue en mi ámbito laboral es de pronto un poco más diferente al resto. Yo necesito ver un curso virtual, perdón, anual. Entonces yo no tenía ese curso. Entonces llamaron a compañeros que tenían el curso y que en mi empleo en estos momentos no hay un escalafón, como decir, este lleva un año, entonces llamemos a este lleva 3 meses, no. Simplemente lo que hicieron fue crear como un cuadro de habilidades y de otras cosas y llamaron a esas personas. A mí no me llamaron al principio porque no tenía este curso vigente, pero cuando ya iniciaron el primer curso, entonces yo entré y esas personas empezaron a volar en septiembre, el primero, que abrieron pues la operación aérea. Y a mí me llamaron a los 15 días. Inmediatamente, pues la reactivación para todos fue casi que inmediata. Con respecto a las habilidades que decías cuando armaron la plataforma, o sea, la base de datos, ¿qué habilidades eran las requeridas? Incapacidades, que no te incapacitaras mucho en tema, porque en mi trabajo no, se ve mucho, que una gripa y se bajan de vuelo. O me duele un oído, me bajo de vuelo, me duele la cabeza, me bajo de vuelo. Entonces, pues la verdad, miraban como incapacidades, un tema de actitud, eh, notas y llamados de atención. Eran 4 ítems. Ok, con respecto a esos 4 ítems, ¿alguna vez tuviste uno de esos y por eso tampoco te llamaron o solamente fue por el curso? Solamente fue por el curso. Cuando me llamaron, yo dije cuál había sido mi calificación y me dijeron, tu calificación fue 100, pero no te podemos llamar porque no tienes el curso. Y el curso debe estar vigente con algunas materias que son estrictamente necesarias,
la aerocivil no dio extensión para esas materias y yo ya las tenía vencidas. Entonces algunos compañeros sí tenían, hubo una materia que la aeronáutica había de extensión, pero a mí no me aplicaba porque las tenía todas vencidas. Entonces, por eso me llamaron en el primer grupo, Con, el grupo de realizar el curso. con respecto a los vuelos que se están haciendo ahora, ¿cómo es la capacidad? O sea, ¿qué capacidad máxima deben haber en el vuelo? ¿Cuántas No personas? hay, no hay capacidad máxima. Lo que pasa es que en los aviones, bueno, aquí en Viva hay unos filtros purificadores. Entonces esos filtros, digamos que ya estando dentro del avión, como que mantienen un ambiente apto y limpio para poder estar todos juntos. Pero antes de ingresar al avión, sí, todos deben tener tapabocas, al salir todos deben de estar desinfectados, al ingresar también, deben tomar temperatura, o sea, todos los protocolos, pero dentro del avión no hay ningún tipo de capacidad o algo así. ¿No? Con respecto a lo dicho anteriormente, que la capacidad que existe en el avión, porque otras empresas sí las manejan y la suya no. Porque depende del tipo del avión. En Viva todos los aviones son nuevos. Los últimos, pues, los aviones todos, los que tienen estos filtros, todos son nuevos. Y en otras aerolíneas no. Entonces, la Aerocivil les dijo como, bueno, pueden operar, pero ustedes no tienen este tipo de filtros, no tienen esta tecnología, entonces ustedes operan con una capacidad restringida. Pero nosotros no tenemos ese problema en este momento. ¿Qué opina con lo que dijo el gobierno de que ya no tocaba hacer la prueba de PCR para poder entrar y salir del país? Em, Yo pienso, al principio, todos mis compañeros eran como, no, pero ¿por qué quitaron esto? No, esto pues, o sea, yo pienso que ya todos estamos expuestos a este virus. Es algo, pues es un virus, nos podemos contagiar en lo más mínimo, como nos podemos contagiar en la casa, puede ser en el trabajo, puede ser en el gimnasio, ya nos toca aprender a convivir con él. Entonces, la verdad ya está en todo el mundo, entonces la verdad no pienso que haya sido una decisión muy grave, pues, o como que muy irresponsable, no. Es algo con lo que ya tenemos que aprender a vivir. ¿Cómo ha estado la demanda de los vuelos nacionales? Altísima, muy alta. Están súper llenos, la gente quiere viajar, la gente en el avión es muy irresponsable, fuera del avión ya son un poquito más irresponsables, eh, pero todos ya quieren salir de la casa, quieren playa, quieren brisa, quieren mar, entonces ya todos están viajando y también por negocios, o sea, la activación se está dando muy, muy bien. Y en la demanda a nivel internacional. También muy alta. Nosotros realizamos vuelos en estos momentos a Miami y a Lima y los vuelos salen llenos. Salen, estamos hablando que tenemos un avión con 180, capacidad para 188 personas y estamos saliendo con 175, 150, 160, entonces la capacidad siempre pues es alta. ¿Qué opina de la polémica que hubo en Avianca que dejaron que unos músicos tocaran? Yo pienso, bueno, igual no es como tan chévere hablar de los demás, pero yo pienso que a cualquiera nos puede pasar. Eh, a veces es difícil saber qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal cuando estamos en una nueva normalidad. Entonces entrar a juzgar sería algo como muy poco ético, muy poco profesional. Pero en estos momentos todos debemos de estar alerta. De pronto a ellos ahí se les fue como la paloma, pero no somos quien para juzgar. Cualquiera puede tener un olvido también. Con respecto a la comida que ustedes vendían en el avión, ¿aún lo siguen haciendo o la persona no se puede quitar por nada el tapabocas? Lo hacemos en vuelos internacionales, vuelos superiores a 2 horas. En vuelos nacionales no se realiza. Y solamente puede comer una persona por fila. Si vienen juntos, lo pueden hacer juntos. Y si son dos personas que viajan en una misma fila, pero no son familia ni viajan juntos, debe primero consumir una el alimento y consumir luego la otra.
y el tapabocas siempre es nariz y boca durante todo el trayecto y no se venden productos perecederos, sándwiches ni nada de eso, solamente se venden paquetes ya que vienen pues empacados, gaseosas, aguas, todo en botella. Bueno, ¿qué opina, o sea, con respecto a la demanda de los productos que venden, que han subido o han bajado o se han mantenido? Ha bajado, ha bajado porque nosotros antes vendíamos muchos perecederos, sándwiches, palitos de queso, estas cosas. Ya ha bajado, pero sin embargo se sigue vendiendo, o sea, se sigue vendiendo bastante. Entonces, no como antes, que era muchísimo, pero sí se vende. Con respecto a ustedes, ¿les tocó hacerse alguna prueba del COVID-19 para poder volver a entrar a laboral o solamente los llamaron y ya? Solamente nos llamaron, pero todos los días debemos llenar una encuesta interna y llenar una encuesta nacional que es Coronado y la encuesta empresarial. Si llegamos a presentar el mínimo síntoma, de inmediato nos bajan de vuelo. Pero ¿Cree prueba que como podamos, tal, no. cree que podemos volver a estar en cuarentena por todas las aglomeraciones que están pasando en el país por causa de que llegó diciembre? Sí, total. Y esperemos que no se venga muy, como en una ola muy grande, pero sí, sí va a pasar. Los colombianos somos muy responsables, estamos muy tranquilos, eh, salimos sin tapabocas, hay aglomeraciones no solamente por diciembre, desde que nos permitieron salir a la calle se está viendo y, y esperemos que la otra ola no sea muy, muy grande y que no nos deban volver a encerrar porque todos nos vamos a ver afectados. Entonces, muchas gracias Daniela por la entrevista y Bueno, que tenga un lindo día. listo. Entonces, hoy le vamos a realizar la entrevista al joven Brandon Sandoval, en el cual se encuentra vinculado en la empresa Paz, dedicada al sector textilero. Brandon, cuéntanos, ¿cómo estás? Muy bien, hola, ¿cómo estás? Bien. Bueno, Brandon, yo le voy a hacer una serie de preguntas en el cual se basan respecto a la pandemia y cómo fue tu cambio de la presencialidad al teletrabajo. ¿Se imagina usted que en algún momento de su vida debería trabajar desde su casa por una pandemia? No, nunca lo pensé. Nunca lo Eh, pensé y no, primera vez. ¿Sentía que sí podía adaptarse a esta nueva modalidad? Sí, la verdad sí, pues al principio no, pues porque ya era un tratamiento muy distinto a cómo se manejaba directamente en la empresa, pues como en las tiendas, entonces es muy distinto el tema virtual, ya el teletrabajo es un poquito más distinto y todas esas cosas. ¿Qué cosas positivas cree usted que le aportó para su vida esta situación? Para mi vida, cosas positivas lo que aportó el teletrabajo fue que pues puedo compartir más en familia, puedo trabajar y puedo interactuar con ellos, cosa que no podía hacer directamente en las tiendas o en la empresa directamente. Entonces, sí, yo creo que de cosas que aportaron positivas eso. Bueno, seguimos con la otra. ¿Piensa usted que estar trabajando desde su casa es más productivo que en una oficina? Pues yo pienso que las dos son productivas, estar trabajando en una oficina y trabajando desde la casa, estoy haciendo la misma cosa, lo único es que no estoy yendo a la empresa ni tampoco yendo a las oficinas, pero hago las mismas labores que hacía cuando. Entonces, para mí es como igual. Incluso de pronto siente que le recargan más. No, la verdad no. Siento menos recargo que cuando iba a oficina. Pero pues es el mismo qué, la misma cosa, pues, en pocas palabras. Listo. En su ámbito, o sea, en su ámbito personal, desde su casa, ¿ha extrañado compartir con sus compañeros de trabajo? Un poquito sí, porque nosotros teníamos un grupo muy unido, es un grupo muy unido, entonces sí hace falta como el apoyo del grupo, pues del teletrabajo también hay apoyo, pero pues no como
como presencial, no está como el contacto de como que, sí, tú tienes directamente una persona para hablarle. En cambio, teletrabajo tienes que buscar el chat de esa persona en caso pues de la comunicación que tengamos con la empresa para poder preguntarle pues algún tema que no sepa, algún tema que se sale de las manos de mis manos y así sucesivamente. Entonces sí. Ya. ¿En su empresa de pronto le han dado garantía de cómo va a ser el trabajo en el 2021? Hasta el momento no han hablado del 2021. Sí, ya hay algunas personas que están trabajando en la empresa, pero como la empresa es directamente en Bogotá y yo estoy en Medellín y en Cúcuta al mismo tiempo, entonces yo como tal no puedo estar directamente en la empresa, yo trabajo en una tienda, pero como me dejaron en servicio al cliente, entonces me quedé en el teletrabajo. Pero sí a las personas que están en tiendas les dieron garantías. ¿Cómo se siente usted respecto a la situación de la pandemia? Pues un tema bastante complicado porque pues hay personas que le ven el lado positivo, personas que le ven el lado negativo. El lado negativo en cuanto a la economía y las ventas, porque sí se vio esto afectado el sistema textil, sí, más que todo las ventas en esas empresas de textilería. Y sí. ¿Cómo lleva usted las actividades dentro de su casa y con el trabajo? Bueno, pues en mi casa mi horario laboral es de 12 a 9 de la noche, pues el horario varía dependiendo de las temporadas y los meses que nos vayan rotando para atender las áreas encargadas. Y entonces, pues por ejemplo, por este horario que tengo ahorita, que es de 2 a 9, entonces la mañana me queda libre, interactúo con mi familia, ayudo a mi familia, a lo que me pongan a hacer, a ayudar, entonces yo ayudo a ellos y ya en la tarde sí me dedico a lo que es el laboral, el trabajo como tal. ¿Qué plataformas como una habilidad que usted haya aprendido a manejar dentro de la pandemia? Son plataformas muchas que he aprendido a utilizar porque son ya plataformas internas de la compañía, son públicas pero internas directamente con el tratamiento de datos de la empresa. Pero pues sí, plataformas que yo no sabía manejar, muchas cosas que yo no sabía que existían estando en la empresa. Entonces hay muchas cosas que yo no sabía y estoy aprendiendo, hasta el momento estoy aprendiendo todavía algunas herramientas que no sabía que las tenía la empresa. ¿Siente como más habilidad al manejar un aparato tecnológico ahorita o anteriormente? Anteriormente, o sea, las dos al mismo tiempo, anteriormente y ahorita, pues la verdad siempre me caracterizo pues como por tener habilidad en el manejo de los productos electrónicos, entonces por ese lado no me he visto como afectado de que no voy a trabajar en teletrabajo, no, es que yo no sé manejar tal cosa, no, la verdad pues todo me ha fluido muy bien, gracias a Dios. Bueno, y por último tenemos cómo maneja su espacio de trabajo en casa. ¿Cómo manejo mi espacio de trabajo en casa? Pues una pregunta muy similar a la que me hiciste anteriormente. Pues como te indicaba, en las mañanas las tengo libres. Entonces las mañanas libres, lo que es comparto con mi familia, ayudo a mi familia. Y ya en la tarde sí es lo que es mi tiempo de trabajo. Ya obviamente pues en los breaks y eso descanso pues el tiempo que me da la empresa, la compañía, y comparto con mi familia o hago alguna cosa de pronto que tenga pendiente y así me voy como acomodando con el tiempo. Excelente, don Brandon. Pues es todo por hoy. Gracias por su tiempo, su disponibilidad. Hola, hoy nos encontramos con Fabián Rojas. Fabián, ¿cuáles son sus actividades económicas? Hola Sarela, muy buenos días. Marcela, muy buenos días. Un fuerte abrazo. Los saludo desde Neiva, la capital del departamento del Huila, la ciudad de El Bambuco, la ciudad que celebra el San Pedro y San Pablo con este género o con este folclore tan representativo para Colombia como es el bambuco. Mis actividades económicas, bueno, mira que mi sistema económico se devenga de mis actividades independientes direccionados en el mundo del entretenimiento. Yo me dedico
al mundo de la música, o mejor, al mundo de la comercialización de la música. Y es un sistema bastante complejo porque decir que represento artistas también es decir de manera tácita que promociono artistas, que asesoro artistas en materia de producciones musicales, en materia de producciones de audiovisión, en fotografía, de negocios con sistemas estratégicos de posicionamiento artístico, y a eso me he venido dedicando de manera creciente dentro de un ámbito profesional aproximadamente hace unos 18 años. Listo, Fabián. ¿Cómo fueron sus inicios en este medio? Bueno, mira, yo empecé haciendo movimientos a la música de manera involuntaria. Empecé haciendo unos escarceos a este mundo del entretenimiento, del comercio de la música, como les digo, por allá en el año 94, 95, cuando cursaba 9º grado en el Colegio Calazán, por una actividad de colegio, la Semana Cultural, y había que hacer las famosas fonomímicas, y a nosotros nos tocó representar la cultura en aquel entonces de la región atlántica y pues hoy en día región Caribe, y lo que representa desde el punto de vista musical pues es el vallenato. Tenía unos amigos que ya medio hacían vallenato en vivo con la caja, con el acordeón. Yo era bailarín de danza y pues eso me permitió tener una métrica o una sonoridad, y un día de los ensayos previos a la Semana Cultural, del día de la presentación, el guacharaquero, la gente suele decirle charrasca, el término es guacharaca, no fue a ese ensayo. Y yo me acerqué al ensayo de mis amigos y yo tomé la guacharaca, algo atrevida, y como que le agarré el ritmo a la canción que ellos estaban haciendo, y el que estaba tocando acordeón, Chucho Mantilla, me dice, sigue, no pierdas el ritmo, que vas bien. Y ahí yo empecé este mundo tocando guacharaca por allá en el 95, y bueno, de ahí para acá, innumerables anécdotas, innumerables historias. Eso lo dejé con el paso de los 2, 3 años, y luego me metí más como al mundo de la representación, de la comercialización, como les digo, y en vez de tocar o ser miembro de una agrupación como músico, empecé fue como a liderarla, como a representarla, como a venderla, a buscar dónde tocar, con quién negociar, y todas esas oportunidades para ir posicionando en su momento el grupo en el que estuviera. Así empecé, muy resumidamente. Bueno, ¿se imagina usted que en algún momento de su vida debía trabajar desde su casa? Bueno, mira, que esa pregunta es bastante interesante porque a la actualidad, ya pisando terreno firme a hoy, el 80% de mi trabajo, Marcela y Zarela, yo lo hago desde mi casa, o lo puedo hacer donde quiera que me encuentre. Mira, por ejemplo, hoy ustedes me encontraron acá en Neiva, vengo de Melgar, estuve en Girardot, Tolemaida, Ibagué, Chaparral, Pereira, Bogotá, y visité, adicional a todo lo que les estoy contando, 25 municipios de los 123 que tiene el departamento de Boyacá, dividido en 15 subregiones. Entonces, yo trabajo con mi computador, con mis audífonos, con mis sistemas de audio y con mis 2 celulares, y yo puedo trabajar donde quiera que me encuentre. Pero de manera más sedentaria, en mi casa, desde mi casa yo opero. ¿A qué me dedico? Como les decía, inicialmente la columna vertebral de mi trabajo es el vender shows, el vender conciertos para las organizaciones musicales que represente. En este caso, yo cumplí 10 años, ahora en noviembre, el 18 y 17 de noviembre, fiestas de la Virgen de Chiquinquirá, patrona de los zulianos, de los maracuchos en Venezuela. Cumplí 10 años de haber entrado al binomio de oro de América y estar ocupando cargos directivos como road manager, stage manager. Entonces, yo puedo hacer mi trabajo, y venía acostumbrado y estoy acostumbrado en un 80% a hacer mi trabajo desde casa. Imagino que alguna vez existiera una pandemia. Si lo hizo, ¿pensó en alguna alternativa para su trabajo? Bueno, ninguno de nosotros, pienso yo, y me reduzco a responder tu pregunta
a mi sistema y de repente a lo que me rodea. Yo creo que esta pandemia desde el punto de vista de la salud, ninguno se la esperaba, nadie se la esperaba. De hecho, yo estaba en Muso, Boyacá, celebrando el Día de la Mujer. Muso es la capital mundial de la Esmeralda, celebrando el Día de la Mujer, que fue un lunes, el 9 de marzo de este año. Ya se estaba escuchando sobre el tema del coronavirus, por allá por el oriente, en la China, para ser más exactos, luego lo que estaba comenzando a replegarse entre Italia y España, pero nosotros lo veíamos muy distante. Creo que a nosotros los colombianos, especialmente a los cucuteños, nos representa, y no quiero generalizar, pero de hecho somos muy intolerantes y muy relajados, pero para temas de la salud, creo que debimos ser desde un principio algo más precavidos, porque bueno, se estaba tratando de vidas humanas, pero no vamos a imaginar que en algún momento eso que nace por allí, en el oriente, en la China, y se fue replegando poco a poco por el antiguo continente, se cambiara de manera pandémica y bueno, nos atemorizara y nos agobiara y nos asustara tanto como lo ha logrado, como lo ha logrado. Quizás estos últimos meses nos estamos desprendiendo un poco de tanto temor, pero la cuarentena quizás pasó, pero la pandemia continúa. Y yo no pensé, y ya hablo muy a título personal, que de alguna manera u otra, para la etapa existencial de mi vida, me llevara para la eternidad una experiencia como esta. ¿Qué cosas positivas cree usted que le trajo la pandemia? Muchas, indudablemente muchas. Puedo traer a colación, primero, que dentro de un marco comparativo que no me gustaría comparar absolutamente nada, pero para acudir a tu pregunta y responderte fácticamente, estoy vivo y gozo de una salud plena. Bueno, al momento, gracias a Dios, porque he acatado las medidas de bioseguridad y todos estos protocolos que no solamente de manera gubernamental nos impusieron, sino que de manera voluntaria yo quise asumir y quise implementar para mi vida, bien sea de manera estricta, rígida, y también lo hice para con los miembros de las personas que me rodeaban, bien fueran familiares o compañeros del entorno de mi hogar. Pero sí me trajo muchas cosas positivas. Menciono primera el que estoy todavía gozando de vida y de salud, y esta época tan bonita como es la época decembrina. No estoy diciendo que no me duela lo que ha pasado en materia de contagiados y en materia de personas que han fallecido, que lamentablemente ya no están con nosotros, y lo digo con un nudo en la garganta, y me pesa tener que hablar de esto, porque muchas personas, Marcela y Zarela, que han tenido algo que ver con mi vida, bien sea desde el punto de vista profesional, laboral, desde el punto de vista amistoso, se han tenido que ir. Fueron afectados por este virus, no resistieron y infortunadamente se nos fueron. Y yo soy un ser humano demasiado sensible, y a mí me cuesta aceptar, a veces no lo creo, que amigos músicos, amigos DJ, amigos productores, amigos ingenieros de sonido, y esto lo estoy hablando con mucha realidad, no quiero traer nombres, pero personas que se dedicaban a este oficio, lo que acabo de nombrar, se han tenido que ir. Y no solamente de manera directa en cuanto a personas que conozca, sino familiares de esas personas. Ya me da pánico levantarme en las mañanas o en cualquier momento agarrar el celular y ver estados o ver historias en donde la gente está manifestando de una u otra manera el dolor de la partida de un nuevo ser, de la nueva partida de un ser, perdón, como de una partida más de un ser, de una persona, y eso afecta. Entonces, no queriendo comparar, pero para llegar a tu respuesta, de las cosas positivas es que, bueno, sigo con vida, sigo con salud, desde el punto de vista muy personal, desde mi observador espiritual,
y creyente. Ahora, en materia laboral, entrando un poco más al contexto de la entrevista y de lo que tiene que ver con la materia, gestión del talento humano, yo creo que nada es dinámico, todos lo sabemos. El mundo es una aventura, nuestra vida es una saga, nada es estático. Y tú lo decías, extra micrófonos, nosotros estamos expuestos todo el tiempo a cambios y yo creo que esa es una de las piedras angulares que siempre debemos tener en cuenta, o bien sea para trascender, o bien sea para escalar, bien sea para crecer en todos los aspectos. Pero el que no acepta cambios, el que se mantiene rígido, estático, o se opone a los cambios constantes que la vida nos está ofreciendo en todos los sentidos, sencillamente se queda atrás, obsoleto. Y en materia del talento humano, cuando estamos así, con la panorámica bien abierta ante cualquier situación de cambio que nos represente un beneficio, y si lo adaptamos y si lo aplicamos, creería que el éxito y el bienestar siempre va a estar de nuestra mano. Entonces, mucho beneficio, seguir con vida, salud, ver que mi familia también se encuentra bien. Y me he adaptado a muchos cambios que en algún momento prepandemia a lo mejor no utilizaba o no contemplaba viable utilizar, o que a lo mejor sabía que existían ciertos métodos o modelos o estrategias a las que de alguna manera ignoraba, pero cuando llega la pandemia como tal y nos encierra y nos asusta, nos atemoriza, como que, bueno, acudamos a esto, acudamos a aquello, venga esto para acá, ¿cómo es que funciona? Para terminar dándome cuenta de que todo siempre va a ser una fortaleza, todo siempre va a ser una herramienta que bien utilizada nos puede causar mucha productividad, nos puede generar mucha productividad. Esto, Fabián, digamos, usted que vive como en la vida social, cuando inició la pandemia, ¿sintió como la soledad de no estar con sus compañeros, con las personas con las que rutinariamente permanecía? Oye, me gusta esa pregunta, Marcela, muy bien formulada, porque aquí hay como una ambivalencia de emociones. La soledad te genera emociones, pero fíjate que para coincidir tendríamos que primero que definir para el entrevistador qué es la soledad, y para el entrevistado cómo veo yo también la soledad. Pero bueno, te decía anteriormente que yo trabajo desde mi casa un 80%, y como te puedes dar cuenta, llevo casi un mes viajando desde que salí de mi casa el pasado 17 de noviembre, salí a la 1 de la tarde y voy a cumplir un mes y estoy solo. Estoy solo, toda esta correría, este periplo, toda esta implementación de un nuevo sistema laboral que estoy haciendo, lo estoy haciendo solo. En mi casa siempre trabajo solo, me siento trabajar solo, pero cuando salgo, obviamente, por el contexto como tal de mis funciones, de mi trabajo y de mi mundo exterior, para que se articule lo que yo hago, lógicamente tengo que entrelazarme con muchas personas. Con el mundo del entretenimiento está demasiado integrado por cualquier cantidad innumerable de personas. Entonces, de alguna manera no me afectó en materia de soledad, porque vengo como muy adaptado a ese sistema. Pero a partir de determinado momento, Marcela, ya empezó a hacerme falta la tarima, ya empezó a hacerme falta el viaje, el bus, el carrito, el avión, el hotel, el compartir con la gente, la bohemia, porque mi trabajo es muy nocturno, es muy bohemio. Bueno, en realidad encierra muchas esferas, porque para que yo logre concretar un concierto de un artista, hay un antes, hay un durante y hay un después. Entonces yo estoy en todas esas esferas, en todas esas plataformas, y comparto mucho con la gente. Yo tengo amigos a nivel nacional, amigos a nivel mundial, con quienes estoy todo el día. Aquí hay más de 4.000 contactos en este WhatsApp. Entonces, a partir de un momento sí empezó, no a golpearme la soledad como tal, porque ante ello tampoco voy a decir que estoy blindado o que estoy impermeabilizado, pero empezó a hacerme falta como esa interactividad con el mundo exterior.
Pero bueno, volvemos a lo mismo. Nosotros somos de hábitos, nosotros somos de costumbres y tarde que temprano nos acostumbramos a convivir con lo que sea. Fabián, ¿cómo le ha afectado la pandemia en su vida laboral? Bueno, yo creo que esta pregunta tiene tiene un paralelo, tiene dos líneas. Económicamente, desde el punto de vista económico, yo creería que los 7, 6, vamos a cumplir 10 meses de estar en pandemia, o creo que los estamos cumpliendo por estos días, y de esos 10 meses, creería yo que hasta hace un mes que salí a hacer este recorrido del cual les estaba hablando, yo no he hecho nada en materia de conciertos, en materia de presentaciones, no había hecho nada en materia de promociones. Me afectó obviamente la facturación, los ingresos como tal, como a todos seguramente, y no me cabe la menor duda, como a todos, aunque fíjate que supe y estoy seguro de que para algunos sectores económicos la pandemia explotó de manera favorable en cuanto a sus ingresos, como a otros, que vivimos de la vida nocturna, que vivimos de los tumultos, de las convocatorias masivas de personas, de las aglomeraciones, porque un concierto, para que tú en un aforo llenes con 20.000, 15.000, 10.000, dependiendo del aforo, pero a mí eso me damnificó demasiado. Soy muy damnificado, o estuve muy damnificado en materia de mi negocio central, que es la música. Alterno a ello, en materia de reinvención, en materia de no quedarnos quietos, porque las facturaciones de los servicios públicos y los demás compromisos económicos no dejan de llegar y nunca paran, pues implementé otras cosas, me descubrí a mí mismo muchas cosas. Por eso te decía en la pregunta anterior, la soledad a mí me encanta, yo le debo mucho a la soledad. Gracias a la soledad creo que me he conocido mucho, me reencuentro a diario conmigo mismo gracias a la soledad. Como para otras personas la soledad puede ser sinónimo de melancolías, de depresiones, de situaciones patológicas, quizás que afectan de alguna manera el psiquis moris. En el caso mío no, yo creo que le agradezco mucho y le debo mucho a la soledad, y precisamente en medio de esa burbuja de soledad a la que nos reacomodó la pandemia en esos primeros meses, yo me descubrí y descubrí talentos en mí, Marcela y Zarela, que en algún momento quizás contemplé que habían, pero que ahorita en pandemia, con el 90% del tiempo mucho más libre, pues dije, bueno, ¿qué tal si implementamos esto, si implementamos aquello? Y fíjate que le he sacado provecho, como no tienes idea, sobre todo laboral. He monetizado cosas con las que yo no creí que pudiera ganar dinero. Entonces, yo creo que la pandemia, acuñando un poco la pregunta anterior, y creo que estoy entrelazando las últimas dos preguntas con la actual, la pandemia me ha traído muchos beneficios. A la soledad creo que voy a quedar debiéndole mucho en esta pandemia, aunque soledad interior y soledad exterior son dos cosas completamente diferentes, pero han sido favorables para mí. Y en materia económica me afectó inicialmente, pero de manera alterna iba buscando la posibilidad de cómo recuperar ciertos ingresos para solventar los compromisos del hogar y los compromisos personales, que eso se soluciona es con dinero. Implementé ciertas labores fueron sustituyendo lo que yo inicialmente he venido haciendo, comentaba, y que he venido haciendo hace más de 15 años. ¿Ha implementado la modalidad de los conciertos virtuales? El pasado 21 de septiembre asesoré uno para el maestro Amin Martínez, Los Chiches. Lo hicimos en el Hotel Hampton de Cúcuta, valga la publicidad. Pero mira, les voy a contar algo. Digo que lo asesoré porque él me buscó para eso y le cobré, obviamente. Gané de ahí.
alguna forma experimenté lo que era obtener alguna utilidad de este sistema online o streaming. Al maestro no le fue muy bien con ese tema de la venta de los tickets y estas alianzas que se hacen con estas plataformas de venta de tickets virtuales. Y yo creo que a la gran mayoría de las personas que han hecho este tipo de conciertos no les ha ido muy bien, pero la mayoría, Sarela y Marcela, sí les ha ido muy bien, porque entre más pierdan o entre menos ganen, ellos paralelamente están utilizando, bueno, no sé qué tan contra eso que estoy diciendo, voy a tratar de hacerlo menos directo, pero utilizan el sistema para lograr beneficiarse de otra manera. Dejémoslo hasta ahí. Pero no ha sido tan bueno. No ha sido tan bueno. Ahora, depende del artista. Si es un artista súper posicionado, de renombre. O colega Silvestre Dangond hizo hace, creo que 20 días, un mes o uno, y yo creo que de los 48 habitantes que tiene Colombia, 48 millones de habitantes que tiene Colombia, yo creo que él tuvo que haber vendido unos 15, 20 millones de tickets. Entonces, eso es muy relativo, eso depende de quién haga el concierto, de cómo. Pero no ha sido tan fácil. La gente no, pues para ver un concierto online, y esta es una conclusión muy en común digamos que entre un estadístico, la gente dice, pues para ver un concierto online, pues me meto a YouTube o entro a YouTube y hay cualquier cantidad de conciertos en vivo como artista, no tengo que comprar un pack line de 30.000, 40, 50 o qué sé yo, y más bien eso me lo consumo, la paso rico y todo lo demás, pero indirectamente implementé el tema de los conciertos online. Pues yo cobré lo mío y el concierto estuvo una locura, que era mi logística, el escenario, la puesta en escena, todo lo que en cuanto a mí me comprometía, el audio, el sistema de audio diferente, todo eso va a una plataforma, no hay nada externo. A mí me fue bien, como organizador, como asesor del evento como tal. Al que le fue mal fue al cantante. En tema de logística de conciertos, ¿cuánto capital humano requiere para la modalidad virtual y la modalidad presencial? Bueno, mira, es que ahí está el tema. En materia de conciertos virtuales, todo se reduce a un 10%. Todo se reduce. Tú comparas un concierto, Mariela, un concierto normal, ubiquémonos en la Plaza de Banderas de Cúcuta, que es nuestra ciudad, o en el Parque Ferial, o en la zona ferial de Ocaña, y el mundo del entretenimiento alrededor de un concierto engrana o articula las personas que te imagines, porque todo de alguna u otra manera va vinculado a ese concierto. El que vende los chuzitos por fuera del concierto, las mazorquitas, el agua, la gaseosa, incluso el mismo revendedor de boletería. O sea, hay muchas familias que se benefician de un concierto normal que no sea online. Muchas. El taxista, como te digo, el revendedor, el de las comidas, el de los licores, los animadores, la gente de seguridad, los meseros. O sea, alrededor de un evento, yo creo que se benefician los músicos, los artistas principales, la gente del andamiaje, la escenografía, la gente de las pantallas, la gente del sonido. Yo creo que alrededor de eso en el momento del evento, pero previo en la consecución de las autorizaciones como tal del evento, están las autoridades municipales, porque hay que pedir permiso Secretaría de Gobierno, se benefician los compositores de las canciones, porque ese evento envía un pago a Saicoasimpro. O sea, es innumerable o incontable las personas, y miren que poco a poco me voy acordando y vamos como rescatando las agremiaciones, las personas y la cantidad de familias que se benefician en un concierto normal, a diferencia de un concierto online. En un concierto online, y te lo digo con facticidad, utilizamos los músicos, una sola persona me puso sonido, pantallas, y otra persona fue el ingeniero virtual,
¿Ya? No hubo más nada. Aparte de los músicos, utilicé en materia de logística para sacar adelante el online 5 personas. Mientras que en un evento normal, como te colocaba en el ejemplo, yo puedo calcular que unas 100 familias se pueden beneficiar y que cada familia esté comprendida en promedio 5 personas. O sea, estamos hablando de 500 personas, por así decirlo. Ahora, beneficios económicos directos, porque el mismo espectador, el mismo público está obteniendo un beneficio. ¿Sí? El que quería pasarla bien, desestresarse, bailar con su pareja, disfrutar del concierto de su artista preferido, en fin. Pero en materia de beneficios económicos, yo calculo que en un evento promedio hay más de 500 personas que se solventan y encuentran una solución económica de momento en un concierto como el que colocaba en ejemplo. ¿Cómo ha sido la organización de los conciertos virtuales? Bueno, yo tuve la experiencia con este que fue el pasado 27, un domingo, pero todo el mundo empezó, mira, en el mundo del vallenato el que empezó a implementar esta modalidad fue Giancarlo Centeno, no le fue bien, pero yo creo que más que en busca de una productividad económica, porque esta gente es muy adinerada, los dueños de organizaciones o líderes, en la gran mayoría cantantes, pues son muy pudientes, están muy bien económicamente. Ellos pueden durar, calculo yo, cualquier cantidad de meses, quizás cualquier cantidad de años en pandemia, que a lo mejor no les va a perjudicar mucho sus cuentas bancarias. El problema son los músicos, los que hacen parte de esas organizaciones. Nosotros los que rodeamos a ese dueño de agrupación o a ese artista líder. Sí, ellos, y hablo de Silvestre Dangond, dentro del esquema vallenato, hablo de un Peter Manjarret, de un Jorge Celedón, de todas estas personalidades que están allá en la cumbre. Ellos podrían pasar cualquier cantidad de, quizás años en pandemia. Obviamente se les va a disminuir sus cuentas y todo lo demás, pero no al punto de preocuparse. Pero los músicos que forman parte de esas agrupaciones, nosotros los representantes, los managers, los estrategas, obviamente sí nos vemos afectados. Ellos, más que una productividad económica, yo creo que no hicieron este tipo de conciertos o no comenzaron a implementar esta modalidad del concierto online como para recuperar dinero o no tengo para el mercado la otra semana, ya se está acabando, me llegaron los recibos. O sea, ellos no lo hicieron para seguir en vigencia, lo hicieron como para tener una reconectividad con su público, para no abandonar su público, para no dejar en la pandemia su marca en el mercado. En un 90% estoy más que seguro que fue para eso. Y el 10% restante se hizo o lo implementaron pues como para vivir la experiencia. Hice un concierto online y eso uno se lo lleva lógicamente para la posteridad. Porque ninguno se esperaba la pandemia, Isabel. Fabián, digamos, usted como organizador, ¿piensa que Colombia está preparada para volver a los conciertos presenciales en el 2021? Uy, esa pregunta nada más la hubiese hecho o Vicky Dávila o bueno, ¿sabes que sí? Digamos que hay una opresión de esos eventos presenciales que por obvias razones se nos ha intentado hacer y realizar con toda razón, y en eso no tengo la más mínima objeción. Y estamos desde aguantados de querer, nosotros los que vivimos de este negocio, estamos aguantados. Como desde el otro punto de vista están aguantados por ya que hayan eventos para ir, tomar, bailar, celebrar, festejar. Y entonces para ambas partes, para los que hacemos los eventos o representamos a los artistas y para los que les gusta vivir este mundo de los que
que estamos aguantados. Eso significaría que para el 2021, cuando ya todo vuelva a la normalidad, y en cuanto ya decreten nacionalmente nuevamente la reactivación de los eventos, de las fiestas, porque en mi caso el 80% de los conciertos son en los municipios de Colombia. Yo tengo un porcentaje muy alto, más o menos creería que un 80% de mi trabajo en materia de conciertos está direccionado en los municipios de Colombia, por las famosas ferias y fiestas. Entonces son 1.109 municipios. Yo creo que conozco la mitad, creería yo, no sé si un poco más o un poco menos, pero ahí está la gran parte de mi trabajo con las ferias. Y cuando esto se reactive, sale incluso las invito, móntense en el bus del binomio o al artista que de momento negociado en alguna feria o en algún concierto y nos vamos porque yo creo que después de que pasemos esta etapa, bueno, vendrá la pospandemia, que me imagino que también tendremos que implementar otras medidas, porque la pospandemia a veces puede ser de pronto más peligrosa o muy contraproducente. Entonces, habrá medidas que tenemos que implementar para cuidar nuestra salud o quién sabe qué más. Pero volvemos a lo mismo, somos seres humanos que nos habituamos rápido, que nos adaptamos al cambio siempre y cuando nos interese. Y yo creo que cuando digan ya, conciertos, eso va a ser una locura. Además que pienso que después de esta recesión económica, lo que viene es mucho trabajo y para nosotros y para todos lo que hablamos anteriormente, Sarela, para todos los que de alguna u otra manera, directa o indirectamente, vinculan a esta plataforma. Fabián tenía conciertos programados para el año 2020. ¿Qué hizo para solucionarlos? Claro, muchos. Iba a ir a Europa por primera vez con el binomio de oro. Claro, íbamos a ir nos íbamos el 18 de marzo para Estados Unidos. Estábamos allá como 12 días y terminábamos en México 28 y 29 en Monterrey. Volvíamos a Colombia, hacíamos algo en Colombia, de ahí íbamos a Ecuador, volvíamos y de ahí sí nos íbamos para Europa. Yo estaba, pues era mi primera vez para el antiguo continente. Bueno, Dios lo quiso. Eso en lo absoluto me consterna, ni me deprime, ni me entristece. Como les dije, yo soy una persona muy espiritual, muy creyente, y todo siempre lo dejo en las manos de Dios. Todo se lo dejo a su voluntad. E incluso eso es parte de los beneficios de la pandemia, porque en medio de esta situación, en medio de la soledad de la que hablábamos, yo pienso, Sarela y Marcela, que viajes interiores, yo creo que tuvimos la oportunidad de hacer descenso hacia las profundidades y hacernos, como decía Sócrates, hacernos una serie de análisis, términos socráticos se me van en el momento, pero hicimos viajes interiores. En mi caso, descendimos a las profundidades, nos reencontramos con yo escondido, con ese yo penoso, con ese yo tímido, y qué vamos a hacer, no podemos seguir allá abajo, tenemos que salir, salgámonos de ese submarino y démosle la cara a la realidad del momento, y eso me sirvió demasiado. Una introspección es el término socrático que quería utilizar. Entonces yo me hice muchas introspecciones y eso fue un beneficio increíble. Mira que durante más o menos unos 7 u 8 meses duramos atrincherados y queríamos como escapar, como tirarnos de los balcones, como salir o evadirnos, fugarnos por los socavones, no sé, pero era desesperante, Hasta cierto punto la cosa empezó a ser desesperante, pero uno de los beneficios fue eso, fue
el tener ese viaje interior y ese encuentro con nosotros mismos y replantearnos primeramente el valor por la vida, por nuestra propia vida, el valor por las personas que nos rodean, bien sea familiares en primera instancia, compañeros, amigos, el vínculo cualesquiera que sea con otras personas. Yo creo que aprender a tolerar, aprender a ser conscientes, a generar conciencia y sentirnos mucho más humanos, mucho más filántropos, sentirnos verdaderamente hermanos y que ante situaciones como estas todos somos iguales. El que no se haya dado cuenta que todos somos seres iguales indistintamente de las clases sociales, de los tratos, en fin, de cómo la sociedad en un país como Colombia nos segmenta, sectoriza, somos iguales, que ni siquiera han podido salir de esa situación y se han tenido que ir lamentablemente, se han ido pobres, se han ido gente de clase media, entonces yo creo que eso no le movió las fibras, definitivamente no vivió esta situación. Y para terminar esta pregunta, yo creo que uno de los fundamentos más importantes éticos de la vida es el desclasarse. Nosotros los latinoamericanos somos muy apegados a la casta, somos muy apegados a la clase, entonces yo soy de clase 3 en adelante, entonces yo no puedo mirar a nadie de los de clase 3 hacia abajo, y así sucesivamente. Nosotros somos de estúpidos, por así decirlo, pero yo creo que todo esto lo metió a una licuadora la pandemia y nos estremeció y nos desestabilizó y ¡pum! Esto va a pasar. Yo creo que vamos a salir al mundo exterior nuevas personas con nuevas visiones, con nuevas proyecciones, con mucha más vitalidad, fuerza, con mucho más temor a Dios y eso hay que aprovecharlo. Yo creo que esta pandemia muchos va a marcar un antes y un después, porque, bueno, nadie quiere ser pobre, nadie elige la pobreza, pero o le toca o te toca. Entonces, a título personal, como entrevistado por ustedes, la pandemia para mí me ha sido muy, muy provechosa, demasiado. Más desde puntos de vista personales, espirituales, psicológicos, que el mismo punto de vista económico. Incluso, esa es una de las mejores enseñanzas. Es indispensable el tema económico, pero no va a ser de ahora en adelante una prioridad. Entonces, Fabián, muchas gracias por la entrevista, por sacar tiempo para esta actividad. Liliana, Marcela y Sarela, gracias a ustedes por la invitación. Espero que haya sido pues un rato ameno, un rato agradable, como lo fue para mí, y que el resultado final para el cual necesitaron de este encuentro o de este compartir, para no llamarlo entrevista, sea el que ustedes esperan. Saludos a todos allá en clase, en su universidad, a su profesor o profesora. Dios los bendiga, un fuerte abrazo. Los dejo porque tengo mucho que hacer acá en Neiva. Termino en Neiva, voy para Pitalito, termino en Pitalito y me regreso a Neiva a tomar un avión mañana en horas de la tarde, por fin, directo para mi Cúcuta del alma. No, pues, o sea, para nosotros fue un agrado porque aparte de recompensar como la materia, también se aprende como las experiencias que vivieron las otras personas de acuerdo a esta pandemia. Fue muy agradable, gracias. Marcela, muchas gracias. Después de haber hecho un transcurso por las diferentes entrevistas a los cuales se le realizó a diferentes empresarios y empleados, se logró recatar de que la pandemia no fue una situación fácil para todos, en el cual se dieron aspectos positivos como aspectos negativos, y también pues se experimentó diferentes emociones y pérdidas, pero para esto nos deja una enseñanza de que siempre debemos estar atentos y dispuestos a un cambio que se presente.